Hola a todas las familias de Alegres Personitas, bienvenidos a un espacio muy importante para nosotros como institución, este encuentro de escuela de padres, donde la intención es que nosotros podamos brindar ciertas herramientas que ayuden en este hermoso proceso de crianza de nuestros niños y niñas. Así que bienvenidos, estén muy atentos y cualquier pregunta, con mucho gusto estamos aquí para resolverla. Y es el tema de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, y ya no como con esa palabra trillada que se está volviendo moda, sino con una participación mucho más seria, con una participación mucho más intencional y estructurada. Traigo referencia a un libro muy importante que si ustedes tienen la oportunidad de leerlo sería rico, y es del autor Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional. Después de hacer un estudio muy arduo sobre este tema, él nos da un dato que lo llama perturbador, ¿cierto? Porque hizo un estudio con padres y maestros y lo que encontró es una tendencia mundial de que esta generación de niños va a tener más conflictos emocionales que las generaciones anteriores, que van a tender a ser más solitarios, que van a tender a ser más deprimidos, que van a tender a ser más aireados o indisciplinados, nerviosos, propensos a preocuparse, impulsivos y agresivos. Entonces, es definitivamente perturbador lo que este psicólogo nos dice en el libro, pues porque ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos estén en este panorama, ¿cierto? O sea, nosotros no conformamos una familia para tener este tipo de adultos, sino que uno espera obviamente que sus hijos sean personas de gran aporte a la sociedad, independiente de la carrera o el rumbo que vayan a tomar. Entonces, él habla de que hay un remedio para tratar de mitigar esto, ¿cierto? En una medida importante, y es la forma en que preparamos a los hijos para la vida. Más de un concepto intelectual y cognitivo, eh, es hacia un proceso más emocional, ¿cierto? ¿Cómo preparamos a nuestros hijos en ese tema emocional, teniendo en cuenta que los resultados son cada vez más desastrosos, teniendo en cuenta que al no ponerle atención en tiempos pasados y la generación se haya vuelto tan cambiante, la tecnología tan influyente, la sociedad tan diversa, nuestros hijos no estén preparados para ese manejo emocional? Entonces, más que ser una moda, pensemos en que es más una influencia, ¿cierto? Los niños emocionalmente sanos aprenden a serenarse o aprenden a autorregularse, tratándose a ellos mismos de la misma forma en que lo han tratado las personas que lo cuidaban. Como ellos son imitadores profesionales, entonces ellos son capaces de imitar conductas de sus cuidadores, de sus padres, de sus maestros, para poder autorregularse cuando tienes una u otra emoción. Entonces, eso lo que pasa es que los hace menos vulnerables a esas perturbaciones del cerebro emocional. Entonces, por eso para nosotros en Alegres Personitas es sumamente importante este tema y cómo los niños pueden expresar y pueden aprender con estrategias simples toda esa mediación de emociones, sabiendo que es un proceso a largo plazo. No quiere decir que hoy hagamos un proyecto de emociones y nunca más lo volvamos a tocar o nunca más lo volvamos a desarrollar estrategias, sino que es un proceso constante, en compañía de ustedes, reiterativo, de paciencia y que es a largo plazo, en todo el tiempo que nosotros podamos trabajar con los niños, sin descuidar, obviamente, la parte cognitiva o la parte académica que por normatividad se debe aprender, ¿cierto? Pero qué tan importante que nuestros niños desde pequeños eh, puedan empezar a desarrollar y a estimular estas habilidades. ¿Y por qué en los niños? ¿Por qué no mejor cuando esté más grandecito, mejor cuando esté adolescente, o mejor cuando sea adulto y ya entienda? La importancia de estos primeros 6 años es sumamente delicada
porque ahí es donde nosotros podemos estimular las habilidades básicas de aprendizaje y poder sacar el mejor provecho para augurar una adultez saludable, ¿cierto? Los niños tienen un impulso innato para aprender, para explorar y para satisfacer esas necesidades urgentes de su cerebro. Y todas esas necesidades son puros estímulos sensoriales y experiencias de aprendizaje agradables. Los niños son emocionales. Todos los niños son emocionales, mucho más que cognitivos. Ellos pueden recordar cómo se sintieron cuando estaban en alguna situación mucho más rápido que el detalle de los hechos de cómo ocurrieron. Entonces ustedes lo pueden ver en sus hijos, ustedes pueden ver que los niños digan, y ese día pasamos muy rico, y ese helado estaba delicioso, pero no son tan, a pesar de que lo sepan y a pesar de que lo tengan en cuenta y lo puedan contar, no van a reiterar tanto en los hechos o el cómo ocurrió, sino que más bien se van a ir a cómo se sintieron. Y eso tiene que ver también con una parte neuronal de ellos y es a través de su sistema límbico. Su sistema límbico que se encuentra ubicado en su cerebrito todavía es inmaduro. Y ese sistema límbico es el que los lleva a ellos a poder entender las emociones, a poder entender lo que está pasando en su cuerpo. Y esa madurez del sistema límbico dura no más sino 20 años. Entonces, el ser humano tiene ese proceso de madurez, de su cerebro, y en los primeros 6 años, obviamente que ellos son absolutamente inmaduros, absolutamente emocionales y absolutamente conductuales, es decir, que todo lo expresan a través de su conducta y en la medida que van adquiriendo mayor madurez, van expresando sus emociones y sus sentimientos de forma verbal. Pero por lo general siempre es a través de su conducta. Entonces, por eso a veces no entendemos la pataleta, o no entendemos la llorada, o no entendemos la tirada al suelo, o no entendemos el desespero, la ansiedad que tienen, porque estamos leyendo solamente un comportamiento determinado. Entonces, antes de podernos como tratar de poner en el papel de por qué te estás portando mal, es como ir tratando de ver más allá. ¿Qué será lo que está sintiendo? ¿Qué será lo que está pensando? Y esas emociones son sumamente importantes porque neurológicamente me genera una ventaja de oportunidades para yo poder moldear esos hábitos emocionales de los niños. O sea, yo puedo ver a través de su expresión de emociones qué hábito emocional tiene. Es decir, el niño que para pedir cualquier cosa solamente llora, me está manifestando que todavía hay un proceso inmaduro en su crecimiento y que lo debo acompañar más y poder hacer un hábito emocional más verbal para que él deje esa conducta de llorar por todo y empezar a hablar para poder expresarse. Pero cuando él consigue todo lo que quiere a través del llanto y yo lo permito, no estoy acompañando ese proceso de madurez emocional que necesita. Y eso lo que va a repercutir es que más adelante ese manejo de emociones sea mucho más difícil de afrontar, ¿cierto? O mucho más caótico. Entonces, por eso nosotros queremos que como papás podamos revisar tipsitos pequeñitos que nuestros hijos nos estén manifestando y que nosotros podamos hacer un leve análisis sin necesidad de ser psicólogos, psiquiatras, neurólogos, pero que nosotros podamos identificar y decir, ve, es que sí, es que a veces se enoja por todo, es que a veces llora por todo, es que a veces no le gusta nada. Y obviamente, todos los niños nuestros, porque todos son menores de 6 años, tienen una inmadurez emocional natural y absolutamente perfecta. No es que haya algo malo con nuestros hijos, sino que obviamente están en un proceso inmaduro. Recuerden que el sistema límbico se demora 20 años en madurar, entonces nuestros bebés están apenas en esa etapa inicialita de
de poder entender lo que significa una emoción. Entonces, nosotros, los adultos, somos esos promotores de la inteligencia emocional. Y tal vez algunos de ustedes lo han escuchado en esta época de tantas noticias y de tanta cosa. La inteligencia emocional se está volviendo una parte importante al analizar en la vida laboral de las personas. ¿Cierto? Porque la inteligencia emocional lo que hace es preservar las relaciones más preciadas, proteger la salud, el bienestar y generar un entorno laboral mucho más sano. Lo que pasa es que ahora nosotros que ya somos adultos, que no tuvimos ese proceso tal vez de acompañamiento cuando niños, porque digamos que la información para nuestros papás no era tan clara ni estaba tan disponible, entonces tal vez no tenían estos conceptos. Y lo aprendimos de una u otra forma, en el camino, a través de las circunstancias, como se pudo, otros más profesionalmente con terapia o con ayuda psicológica. Y hoy en día estamos en un entorno laboral, estamos en una empresa, tenemos nuestro propio negocio y de una u otra forma ejercemos esa inteligencia emocional como ya digamos que la estemos manejando. Algunos son más explosivos, algunos son más sensibles y lloran por todo, algunos son más serios y son capaces de controlar sus emociones, o algunos son más iracundos y explotan por cualquier situación que esté pasando. Todos tenemos una inteligencia emocional determinada. Pero qué bueno que hoy sea el día para que nos analicemos como adultos, pues porque somos los responsables de enseñarle a los hijos cómo deben manejar sus emociones y obviamente porque ellos son los imitadores. O sea, ellos están viendo nosotros qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo miramos, si levantamos las cejas, si cruzamos el brazo, si hacemos, ya llegó así, cómo le respondemos al esposo, cómo le respondemos a la esposa. Los niños se dan cuenta de todo, todo, todo. Si usted levantó la ceja más de lo normal, ellos se dan cuenta y están reaccionando más adelante de la misma forma como nosotros lo hacemos. Entonces, por eso debemos hacer una autocrítica, una autoevaluación de cómo nosotros estamos en este tema de manejo de emociones. No para darnos látigo, no para creer que somos malas personas, sino porque tenemos una responsabilidad frente a nuestros hijos. O sea, somos su mayor influencia. Entonces, que si consideramos que hay ciertas cosas que de pronto no ejecutamos bien a la hora de expresar una emoción, pues podamos decir, bueno, voy a mirar de qué manera yo puedo expresar, por ejemplo, mi enojo ante ciertas situaciones y no me desbordo. O, por ejemplo, cómo expreso la tristeza sin caer en la depresión, cómo expreso el enojo sin caer en la ira, cómo no me puedo ir a los extremos y como adultos en un momento tranquilo, en un momento de calma en nuestro hogar, poder hacerlo a cuando estemos sintiendo la emoción, porque tal vez cuando estemos sintiendo la emoción ya no tengamos la misma capacidad de análisis, ni la misma capacidad de autocrítica, o cualquier cosa que nos digan no, lo vamos a ver como un ataque, o simplemente no nos va a gustar y yo soy así, así me quedo, y así me conoció, y entonces ¿para qué se casó? Y es que yo soy así, ¿cierto? Sino poder caer en ese proceso bonito de autoconstrucción y autocrítica y poder ser conscientes de que todos los días podemos mejorar y todos los días podemos aportar más al buen ambiente de nuestro hogar, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos y hacer un ambiente mucho más amoroso, por decirlo así. Entonces, hay una emoción muy importante que queremos trabajar el día de hoy. Si algunos vieron el noticiero, se dieron cuenta de las emociones que están trabajando los niños. Sofía Costa lo decía, lo importante es el corazón. Y sí, eso es lo más importante. Lo importante es que por más emocionales que seamos, no
no dañemos el corazón del otro, ni el corazón del esposo, ni el corazón de la esposa, ni el corazón de los niños, mucho menos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar el día de hoy de la emoción enojo y amor, ¿cierto? No son contradictorias, están estrechamente relacionadas. Una no es mejor que la otra, porque son emociones y por sí solas no son ni buenas ni malas. Pero si no se sabe manejar, el enojo es la emoción más problemática en la vida familiar. Si yo no sé manejar el enojo, entonces puedo conducir obviamente a conflictos matrimoniales, porque entonces no voy a saber comunicar mi enojo y voy a entrar en conflicto con mi pareja. Si manejo una posición explosiva, puedo llegar a caer entonces en abuso verbal, en abuso físico, tanto para mi pareja como para los niños. Entonces, por ejemplo, van a entrar dudas hacia mi papel de corregir o disciplinar a mis hijos. Entonces, si yo no sé controlar mi enojo, pues no voy a poder disciplinar con amor, no voy a poder disciplinar con firmeza y voy a empezar a tener problemas en esas pautas de crianza, ¿cierto? El enojo mal manejado, obviamente, está en la raíz de casi todos los problemas de la sociedad. Si usted va y mira hoy tanta mala noticia, porque abundan más las malas, cuando uno pone la noticia al mediodía no pasan sino cosas malas. Entonces usted ve que aparecen muchos problemas relacionados con enojo. Entonces el esposo que se enojó con la esposa y pasó un caso fortuito, el papá que se enojó con el hijo y también terminó en un caso fortuito, o los que en el semáforo se encontraron y se agarraron a pelear, y entonces eso fue terrible. X o Y noticia, si usted va y mira la raíz de casi todo, es el enojo. Y el enojo no por emoción como tal, sino por ser mal manejado, ¿cierto? Porque no todo enojo es malo. El enojo es una emoción que todos los seres humanos tenemos en nuestro ser, sentimos y tenemos derecho a sentir, pero cuando el enojo nos motiva a hacer bien las cosas y a corregir el mal, por ejemplo, nos motiva a hacer una campaña en pro de los niños, o nos motiva a hacer un derecho de petición, o nos motiva a hacer una reunión con nuestro jefe para solucionar algún asunto interno. Cuando es bien manejado, puede ayudar a hacer bien las cosas y a corregir el mal, ¿cierto? Pero cuando es mal manejado, entonces ya lo que aparece es un problema mucho peor, que por lo general siempre se va hacia maltrato verbal o físico. Entonces, ¿por qué es tan importante el enojo en nuestras pautas de crianza? Pues principalmente porque el manejo del enojo está relacionado con todos los problemas presentes y futuros que nuestros hijos vayan a tener. Si hoy en día yo tengo una mala relación con mi hijo, yo digo, no, pero yo no sé qué le pasó a este niño, yo no me lo aguanto, yo no sé qué voy a hacer, es que ya se salió de todo rumbo y apenas tiene 2 años, es porque todavía obviamente hay un proceso que yo no he entendido en mi hijo y es un proceso de inmadurez emocional y que con el paso del tiempo, con el paso de los años, si yo le enseño de la forma correcta, ese dolor de cabeza va a desaparecer, porque yo le voy a enseñar a mi hijo cuál es la forma correcta de manifestar su emoción. Y en el futuro, pues también se va a ahorrar muchos inconvenientes, independiente del lugar donde esté, en el trabajo, en el estudio, en una relación, va a poder expresarse de forma correcta, ¿cierto? Y la forma en que nuestros hijos aprenden a manejar ese enojo, pues influirá en gran medida en el desarrollo de esa integridad personal, en ese carácter que se va formando. Entonces, no es que ellos nacen con una personalidad, sí, única e irrepetible, por más hermanos que sean, pero su carácter se va formando a través de las experiencias que nosotros como papás les suministramos. Entonces, por eso es tan importante que como papás nosotros podamos abastecerlos de un montón de
experiencias, incluso propicias por nosotros mismos para ver ellos cómo reaccionan o para enseñarles cómo deben reaccionar. Entonces nosotros podemos provocar una ida al supermercado donde no se compre nada ese día, a ver ellos cómo reaccionan. O una ida al supermercado donde le digamos que escoja solo una cosa, a ver cómo reacciona. O espacios donde yo tenga que responder no, hoy no lo vamos a hacer, a ver cómo reacciona. Porque obviamente cuando todo es sí, cuando todo es felicidad, alegría, porque yo accedo a todo lo que él desea, pues ahí yo no voy a tener, digamos, ningún inconveniente. Pero sí es necesario que yo como papá, yo como mamá, pueda someter a mis hijos a situaciones que les reten ese deseo por hacer lo que ellos quieren para enseñarles a reaccionar de la manera correcta. Si eso no se proporciona, tarde o temprano el mundo se encargará de enfrentarlos a un no y puede que la respuesta no sea la adecuada. Entonces, también es nuestra responsabilidad poderlos guiar ante el no y ante la tolerancia a la frustración, ¿cierto? También tengo que enseñarles acerca del enojo como esa emoción que no es problema por sí sola, sino la forma en que la maneja, ¿cierto? Que puedo tener resultados benéficos si me da energía, si nos motiva a actuar de otra manera, si nos da esa habilidad para hablar, porque entonces cuando estamos enojados, ahí sí, venga que yo le voy a decir sus 4 verdades, y entonces ahí sí se nos abre todo el parlamento que teníamos que decir, y está bien, porque si podemos expresar nuestro punto de vista sin faltar al respeto, sin llegar al abuso verbal, pues eso va a tener un resultado benéfico en la medida que podamos analizar la situación y encontrar soluciones. Pero la mayoría de la gente no controla el enojo. Entonces, lo que pasa es que se crea una forma más común y destructiva que se llama comportamiento pasivo-agresivo. Y ese comportamiento agresivo es un parámetro natural de nuestra sociedad hoy en día. Es esa determinación inconsciente de hacer justo lo contrario de lo que quiere la autoridad. Entonces usted ve en la calle el que se pasa el semáforo en rojo porque es que a mí no me detienen, yo voy en este carro y tengo que llegar rápido. O usted ve el que dice yo no me pongo el tapabocas porque a mí nadie me va a decir que tengo que ponerme. O el que dice es que yo no me pongo el cinturón porque es que a mí no me gusta y eso me talla. Entonces el comportamiento pasivo-agresivo que pretende retar a la autoridad y hacer lo contrario es una patología natural hoy en día en la sociedad. E incluso nosotros inconscientemente a veces podemos tener ese comportamiento. Porque, como me dijo eso, pues entonces ahora hago lo contrario. Y cuando nosotros lo hacemos de forma inconsciente, lo vemos como una victoria personal ante la autoridad. Pero si nuestros hijos lo van a hacer, tal vez ya no lo veamos de la misma manera. Entonces tenemos que siempre que ser autocríticos y pensar que nuestros hijos nos están viendo y que si ellos lo harían, tal vez yo no reaccione de la misma forma. Entonces, en la medida que yo le pueda enseñar a ellos desde los primeros años a poder controlar su enojo, eso va a impedir a que en el futuro tenga esos comportamientos pasivo-agresivos. Obviamente, yo le puedo enseñar desde los 2 años, donde ellos ya tienen, digamos, un proceso inmaduro de comunicación y arrancan las pataletas terribles, arrancan a los 2 años, es un proceso natural. No es que el niño esté empeñado en hacerle la vida imposible al papá y a la mamá, no. Él necesita la pataleta porque es una forma de manifestar algo que todavía no puede decir. Y el proceso empieza un poquito ese proceso de madurez a los 6 o 7 años, de poder mostrar lo que ha aprendido los primeros 6 o 7 años acerca del manejo de emociones. Entonces no se preocupen que todavía están en ese procesito de ensayo y error, de enseñarle todos los días, de decirle todos los días. Ese control de enojo es la parte más difícil de nuestra crianza, ¿cierto? Porque obviamente los niños están limitados porque no tienen tantos recursos para expresarse. Ellos solo tienen la expresión verbal,
si es que ya hablan, o la expresión conductual, es decir, cómo se portan. No tienen más opciones. Y en la conductual, digamos que a veces a nosotros no nos gusta. No nos gusta porque esa conducta no se ve bien para nosotros, porque la asumimos como un mal comportamiento. Entonces lo que tenemos que enseñarles es a poder expresar ese enojo de forma verbal para que ese sea su recurso más que el conductual. Ese es el objetivo, ¿cierto? Entonces, cuando esa enseñanza consiste en el manejo del enojo, pues ayudamos a que los niños comprendan que siempre se trata de una reacción secundaria y hay que averiguar qué hay en el corazón de los niños. ¿Están adoloridos, están celosos, tienen sueño, no están de acuerdo, les parece injusto? ¿Qué es lo que hay en el corazón que les produce a ellos enojo y cómo pueden manifestárselo a sus papás? Ellos siempre deben aprender que hay opciones para dar respuesta a una emoción y que cuanta más maneras conozca de responder a una emoción, pues más rica será su vida, porque podrá tomar muchas estrategias. Entonces podrá relajarse con una canción, o podrá moldear plastilina, o podrá irse a colorear, o podrá ir a su cuarto unos minutos y luego poder venir y hablar con papá y mamá acerca de lo que pasó. Es un proceso largo, involucra instrucción, involucra ejemplo, paciencia, pero lo importante es que nosotros podamos tener ese entrenamiento del corazón de nuestros hijos, que ellos puedan expresarse sin miedo a la represalia, ¿cierto? Porque a veces creemos que él se porta bien casi siempre, en todo momento, es un niño, pues, coherente con su comportamiento, pero en el día que está enojado, muy seguramente suba un poquito la voz, diga palabras que no nos agradan, y eso no quiere decir que sea un niño irrespetuoso, maleducado, sino que está expresando su enojo de forma verbal. Entonces tenemos que respirar un poquito como papás, frenar un poquito nuestro impulso de corrección y poder dejarlo expresarse verbalmente, porque si no lo expresa verbalmente, lo va a expresar conductualmente. Y lo que queremos es que él pueda tener la confianza de hablar acerca de su emoción. Son temas de los que podemos hablar un montón, pero digamos que en la medida que vayamos avanzando en este proceso de escuela de padres, la intención es que podamos nutrir mucho más las estrategias de este tema, que es sumamente importante para nuestros hijos principalmente. O sea, si nosotros como adultos ya avanzamos en cierta reflexión acerca de este tema, ya es una ganancia sumamente importante para los niños. Entonces,